ve normalmente que se escucha también, que se las ves vibrando constantemente. Sí, pero no creo que sea un tema eléctrico, digamos. Debe venir por otro lado. El viento nomás debe ser. Capaz puede ser. Algún peludo escarbando al lado de la columna también. Corriendo la tierra ahí. Bueno. Eh, bueno, vamos a seguir con esto. El transformador ideal que estamos viendo. Bueno, hoy vamos a ver algo sobre la potencia, la impedancia y un tema, digamos, que ya sabemos, pero de manera analítica, cómo determinar las pérdidas, digamos, en una línea. Bueno, en un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿sí? El factor de potencia de entrada y el factor de potencia de salida es el mismo. ¿Bien? Si bien en un transformador real puede sufrir una pequeña modificación, pero muy chiquitita, en un transformador ideal es la misma. ¿Sí? O sea, se consideran pérdidas, eh, flujos dispersos y esas cuestiones no las estamos considerando. Bien, bueno, eh, así como dijimos que la potencia de entrada y la potencia de salida tienen valores, o sea, la potencia de entrada va a ser la tensión en el primario por la corriente en el primario por el coseno de phi en el primario, ¿sí? Y la potencia de salida va a ser la tensión de salida por la corriente de salida o del secundario por el coseno de phi del secundario. Bien, ambos ángulos son lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, si de acuerdo a la relación de transformación, ¿se acuerdan? El número A que habíamos visto, ¿cuál era la relación entre la tensión del secundario y la tensión del primario, o las corrientes del primario y la corriente del secundario? Eh, podemos poner a la potencia de salida en función del primario, ¿sí? Con lo cual llegamos que se cumple la igualdad. La potencia de salida es igual a la potencia de entrada. O sea, la potencia del secundario es igual a la potencia del primario. Y Una si, pregunta, Iván. ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. Al decir que tienen el mismo factor de potencia, es como que tienen las mismas cargas inductivas, a pesar de que sean distintas bobinas, o sea, desde el lado del primario y el secundario. Claro, porque estamos considerando es ideal, un transformador ideal. ¿Mm? Un transformador real, el, el ángulo de desfasaje entre la corriente y la tensión, ya sea en el primario y el secundario, cambia, pero muy poquito. Pero cambia algo. Ya lo vamos a trabajar cuando veamos el diagrama fasorial. Ahí capaz que se vea un poquito mejor, ¿no? Esto que estamos hablando. Bueno, la potencia, dijimos la potencia de entrada igual a la potencia de salida. Si hacemos lo mismo con la potencia reactiva y la potencia aparente, obtenemos lo mismo, ¿sí? O sea, la potencia activa, aparente y reactiva es la misma de entrada que la salida. Para un transformador ideal. Bien. Bueno,
Estamos estudiando transformadores ideales. Todavía no nos metimos con el transformador real. Bueno, acá tenemos el esquema de un transformador y el diagrama fasorial de un transformador ideal. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una tensión aplicada en el primario y en el secundario tenemos una carga conectada. Por lo tanto, esta va a... Por esa carga va a circular una corriente I2, ¿sí? Esa corriente I2, ¿sí? De acuerdo a la tensión que se produzca en este bobinado, bien, el bobinado secundario, produce una fuerza contra magnetomotriz, ¿sí? O electromotriz, que es E2. ¿Se acuerdan? Donde circula corriente por una bobina, genera un flujo y ahí se genera una fuerza contra electromotriz. Bien, que es contraria a la producción de ese flujo. Bueno, entonces, si yo empiezo a escribir, digamos, todos los fasores de todas estas magnitudes, ¿qué tengo? Tengo que la tensión en el primario me produce un flujo que está a 90 grados, ¿no? Desfasado a 90 grados. Recuerden que el flujo, ¿qué era? O la tensión producida, ¿qué era? La derivada del flujo. Y el flujo venía de la corriente. ¿Sí? Si yo aplico una tensión sinusoidal, la derivada me da un coseno, ¿sí? Lo que tiene un desfasaje de 90 grados. ¿Bien? O sea, tengo el flujo desfasado a 90 grados con la tensión en el primario y la tensión en el secundario. Ahora, la corriente en el secundario va a tener un desfasaje con respecto a la tensión. ¿De quién va a depender? De la impedancia, de carga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, esa corriente se va a reflejar en el primario a través de quién? De la relación de transformación, ¿sí? De la relación entre las espiras, N2 y N1. ¿Sí? Y como habíamos definido que el ángulo de desfasaje en el secundario y en el primario es el mismo, nos queda este diagrama fasorial, ¿sí? Esto es para un transformador ideal. Cuando tengamos un transformador real, ya tenemos otras corrientes involucradas, otros fasores involucrados, pero la construcción es sencillo. O sea, lo único que hay que ir anotando son, bueno, las tensiones, qué pasa con las corrientes, y después se cierra. Es un circuito que se tiene que cerrar, por lo tanto son flechitas que se van a ir sumando una a las otras. ¿Bien? Cuando veamos el transformador real, ahí lo vamos a ver más en detalle. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es la transformación de impedancia, o sea, cómo se refleja una impedancia de carga que está en el secundario en el primario. Bueno, ¿qué es la impedancia? Es la relación entre la tensión y la corriente, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto el año pasado. Entonces, si yo relaciono la tensión y la corriente en el secundario y la llevo al primario, ¿qué tengo que involucrar entre el primario y el secundario? ¿Qué hay entre medio? ¿La relación de transformación? Un flujo. La relación de transformación, exactamente. ¿Sí? Y lo que veíamos anteriormente. ¿Sí? La tensión del secundario va a ser la tensión del primario sobre la relación de transformación
o la corriente en el secundario va a ser la relación de transformación por la corriente del primario. ¿Bien? ¿Se acuerdan eso de la clase anterior? A ver. ¿Sí? La relación de transformación, ¿a qué la habíamos definido? Era un número adimensional, producto de la cantidad de espiras que tenía el primario y el secundario. Claro, exactamente. Sí, bueno, la división de los dos. La relación entre el número de vueltas de la bobina del primario y la bobina del secundario. ¿Sí? Esa era la relación de transformación. La habíamos definido. Bien. Entonces, la relación de transformación era el número de vueltas entre la bobina del primario y del secundario. Entonces, definiendo ese número, que era la tensión entre el secundario y el primario, operando sobre la impedancia, que era es la relación entre la tensión y la corriente en la carga, ¿sí? Si yo llevo esto al primario, o sea, ¿qué quiero hacer? Poner en función la tensión en la carga, que es la tensión en el secundario, si vamos al caso, ustedes ven, la quiero llevar al primario, ¿sí? Bueno, ¿cómo ve el primario a esa impedancia? ¿Sí? Como la tensión en el secundario sobre la corriente en el secundario por la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí? Esa es la impedancia vista desde el primario, ¿sí? A esta carga. ¿Entiende? O sea, todo lo que haya atrás del transformador lo ve desde el primario, se ve como A cuadrado por el valor de la impedancia, ¿sí? O sea, la relación de transformación al cuadrado por el valor de la impedancia. ¿Se entiende? Hasta ahí. Bueno, eso es lo que vimos recién, pero ahora lo que vamos a hacer es analizar un circuito que tiene transformadores con el tema este de las impedancias. Recordemos esto, ¿sí? La impedancia en el primario o la impedancia aparente o vista desde el primario es la impedancia que hay en el secundario al cuadrado, ¿sí? Si yo acá tuviera alguna resistencia y la quiero ver desde este lado, bueno, será al cuadrado, digamos. ¿Entiende? Sí, sí. ¿Sí? Así como la corriente se divide por la relación de transformación vista desde el primario, la corriente del secundario vista desde el primario, y la tensión del secundario vista en el primario se multiplica por la relación de transformación, bueno, la impedancia se multiplica al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es eso. Transformar o reflejar la impedancia que haya en el secundario para poder realizar un circuito, digamos, ¿sí? O trabajarlo, básicamente. Entonces, lo que vamos a utilizar es la relación de transformación y el valor de la impedancia reflejada, ¿sí? En el primario y en el secundario. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? Ahí te vamos siguiendo. Pues. Bueno, supongamos que tenemos, ahora lo leemos, me dice un sistema
de potencia monofásico consta de un generador de 480 volts y 60 Hz que suministra potencia a una carga que tiene una impedancia de 4 más 3J ohm a través de una línea de transmisión de impedancia de línea de 0,18 más J24. Y hay que responder. Si el sistema de potencia es exactamente como se describe en la figura, ¿cuál es el voltaje de carga y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión? Y después dice, supongamos que un transformador elevador con una relación 1:10 se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión y un transformador de reductor de 10:1 se coloca en el extremo de carga de la línea de transmisión. ¿Cuál será el voltaje de la carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? Básicamente lo que está diciendo es, yo tengo un generador y transmito en 480 volts, ¿qué tensión le llega a la carga después de transmitirlo por una línea? ¿Y cuáles son las pérdidas en esa línea? Primer caso. Y el segundo caso es cómo funciona nuestro sistema eléctrico. En un generador, elevo la tensión, por ejemplo, o sea, a la salida de ese generador hay un transformador, tengo la misma línea, transmito esa corriente, llego a la esquina, bajo la tensión o hago una transformación y voy a la carga. Bueno, analizar los dos casos. Ya sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con las pérdidas en la línea? Disminuyen. Va a disminuir. O sea, primer caso, las pérdidas en la línea tendrán que ser mayores que en el segundo caso. ¿No? Sí, sí. Tiene que ver con la tensión, más que nada, ¿no? Claro, ahora vamos a ver, pero tiene que ver con la tensión y tiene que ver con el reflejo de la impedancia que vea el generador conectado directamente y conectado a través de transformadores. ¿Sí? Y si las pérdidas en la línea son mayores, ¿cómo será la tensión en la carga? Ya sea en el primer caso o en el segundo caso. En el primer caso va a ser menor y en el segundo va a ser mayor. Claro. Exactamente. Bueno, O sea, vamos a ver. se nos cae menos la tensión en el segundo caso. Muy bien. Bueno, eso que sabemos intuitivamente, o sea, de nuestro trabajo y esas cuestiones, ahora lo vamos a analizar analíticamente. Bien. Acá que tenemos la impedancia de una línea de transmisión, de distribución, de lo que quieran. Y acá tenemos una carga. ¿Sí? Esta carga puede ser cualquier cosa. ¿Estamos? Y acá tenemos un generador, que es el que nos aporta toda la potencia. ¿Sí? A un nivel de tensión de 480 volts. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué nos preguntaba? Calcular el voltaje de la carga y las pérdidas en la línea, en los dos casos, sin los transformadores y con los transformadores. Bueno, ¿cómo calculamos el voltaje de la carga en el primer caso? Ese es sencillito. ¿Cuál sería la tensión acá? Fácil eso. Y sería la tensión de la fuente menos la caída de tensión que hay en la impedancia de la línea. Muy bien. Sí. ¿O no? Sí. Sí. Ahí Hay que sacar la corriente. hay que sacar la corriente. Bueno, está bien. Hay que sumar las dos impedancias, la de la línea y la de la carga, sacar la corriente y... O se puede sacar por potencia también. A ver si recuerdan un dibujito que alguna vez estudiamos. Sí, o ahí las dos están en serie. Claro, exactamente. Esto es lo que voy a dibujar acá.
y yo quiero medir la tensión acá, ¿no? Exacto. Z de carga, esta es la Z de carga, Z de la línea. Divisor de tensión. Exactamente, un divisor de tensión, ¿sí? ¿Cómo es el divisor de tensión? La tensión aplicada por el valor de la impedancia sobre la suma de los dos, ¿no? Sobre la suma de la impedancia total. Y la suma de la impedancia total, de las que haya. Divisor de tensión. Bueno, pero acá nos pide además calcular las pérdidas en la línea. ¿Las pérdidas en una línea a qué se deben? Por el efecto Joule. Efecto Joule, muy bien. ¿Y cómo se calcula? I cuadrado R. I cuadrado R, muy bien. I cuadrado R. R en la línea la tenemos. Bueno, Sí, es la parte resistiva de la impedancia. exactamente. Tensión de la línea. La impedancia de la línea, la corriente que circula por la línea, que es la misma que circula por la carga. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, yo puedo calcular la tensión de la carga a través del divisor de tensión, o puedo calcular la corriente y de ahí multiplico por la impedancia y me da la tensión de la carga, ¿o no? Y por Z me da la tensión aplicada en los bornes de esta impedancia de carga. Claro. Bien. Y esa corriente, después que yo calculé, me va a servir para calcular I cuadrado R. ¿No? Sí, porque la corriente que vas a tener en la carga va a ser la misma que vas a tener en la línea. Muy bien. Exactamente. Bueno, este para el primer caso. Ahora lo vamos a ir resolviendo. Para el segundo caso. ¿Cómo calculamos la tensión de la carga y la pérdida de la línea? En la línea. ¿Qué piensa? Primero tenemos que saber la relación de transformación y saber la tensión que tenemos de salida en el primer transformador. En Bien. base a eso, calculamos la pérdida que vamos a tener hasta llegar al siguiente transformador. Bien. Y después de ahí en más, vamos a ver la tensión que tenemos en el segundo transformador con respecto a la resistencia, a la corriente. Bien. Exacto. Pueden agarrar y decir, bueno, a ver, miro la tensión acá, miro la tensión acá, miro la tensión acá, que es la misma de la carga. ¿No? Calculo la corriente de la carga, miro la corriente. Iván, perdón. Si podés poner un puntero más grande, porque es difícil de seguir el puntero cuando vas marcando. Ah, bien. Bueno, lo que vos decías ahí era, mido la tensión acá, la reflejo acá. De acuerdo a la caída de tensión, me genera una tensión acá, la reflejo acá, que es la misma de la carga. Determino la corriente que circula por acá, que es la misma de acá, la reflejo acá, es la misma de la línea, calculo las pérdidas en la línea y si quiero calculo la corriente del generador. ¿Sí? Eso básicamente. Ir reflejando Correcto. tensiones y corriente. Como es ideal, tendríamos todo igual de todos lados. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es reflejar impedancia. O sea, esta impedancia reflejada en este circuito, digamos, en el primario del segundo transformador, y después toda la impedancia que nos quede reflejada en el primario del primer transformador. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Bueno. Entonces, vamos al primer caso. La corriente del generador es igual que el de la línea, igual que el de la carga, ¿no? Primer caso, corriente del generador, igual que la corriente que circula por la línea, igual que la que circula por la carga. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, la corriente de la línea va a ser, lo que dijimos hoy, la tensión sobre la impedancia vista desde el generador, o sea, la impedancia equivalente, la que, como están en serie, es la suma de las dos.
¿Sí? Bueno, si sumamos la impedancia de la línea, impedancia de carga, y a ese resultado lo dividimos a la tensión, obtenemos la corriente, ¿sí? Del generador, de la línea y de la carga de la misma. Ahora, para tener la tensión de la carga, ¿qué hago? La corriente que circula por la carga, que es la de la línea, por la impedancia de carga, me da la tensión de carga. Y ahí tengo la tensión de la carga, ¿sí? 454 volt. ¿Cuánto tenía en el generador? 480. 480. ¿Sí? 480 a 0 grados y ahí ya hasta se te corrió Bueno, 1 grado sí. la corriente. Ya lo vamos a ver, ese tema. Pero en sí, la tensión, si trabajamos a valor eficaz, ustedes ponen el tester en las puntas del generador, 480, ponen el tester en las puntas de la carga y tienen 454. ¿Bien? Ahora, las pérdidas en la línea, ¿qué va a ser igual? Y a la corriente de la línea al cuadrado por la resistencia de la impedancia de la línea nomás. Muy bien, ¿sí? Exactamente, como lo tenemos acá. ¿Sí? Entonces, I cuadrado, hago el módulo de la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia y obtengo las pérdidas en la línea. 1484 watts. ¿Sí? ¿Y de esa potencia no sería la tensión que me está faltando en la carga? O sea, de la fuente, pues estamos hablando de una fuente ideal, o sea, de un transformador ideal o no. Claro, habría que hacer la caída de tensión y ahí está el tema, ¿sí? Básicamente es ahí donde fue a parar todo, Ujú. lo que perdimos en el camino. Exacto. Esto es la potencia de la línea en watts, ¿sí? O sea, yo si tuviera que sumar, yo tengo que sumar la potencia aparente, o sea, la corriente del trafo por la tensión del trafo, ¿a qué va a ser igual? A la S que haya acá en la línea y a la S que haya en la carga. Eso es lo que se tiene que respetar. ¿Sí? Potencia aparente. ¿Bien? Porque la corriente en el generador no tiene el mismo ángulo que la tensión. ¿Por qué no tiene el mismo ángulo? Como tengo Porque carga tiene inductiva. carga inductiva Claro, o capacitiva, no sé, inductiva. tiene esta carga inductiva y acá tiene otra carga inductiva. O sea, hay un desfasaje. ¿Sí? De hecho, el desfasaje es de 37 grados. 37 grados. ¿Sí? O sea, la corriente viene ahí atrás. ¿Bien? Bueno, ¿estamos? O sea, la tensión en la carga 454 y las pérdidas en la línea 1484. ¿Qué esperamos ahora poniendo los dos transformadores? Que mejore la tensión De chique. en la carga y se achique la potencia en la línea. ¿Sí? Las pérdidas. ¿Bien? Bueno, a ver qué tool todo esto. Bueno, entonces, vamos a trabajar con esto que aprendimos, que es el tema del reflejo de la impedancia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ir haciendo? Bueno, reflejar esta impedancia en el primario del transformador 2, luego toda esa impedancia que nos va a quedar en un circuito acá, reflejarla en el primario del transformador 1. ¿Sí? ¿Bien?
Analizando las relaciones de transformación, ¿no? Entre lo que es inicial y final, ¿no lo tengo que tomar como 1 a 1 directamente? Como 1 a 1, perdón. Tengo de 1 a 10 y de 10 a 1, ¿no? No. Pero hay una impedancia en el medio. Ahí en el medio tenés una impedancia. Si esto no estuviera, sí, O eso sea, es lógico lo que dice, pero también el tema es que vos entre medio tenés una pérdida, que va a ser menor que la otra porque la tensión es diferente. Ujú. Ya vamos a un transformador real, modelarlo, y ahí se van a acordar de los cuadripolos, pero y ahí van a ver, digamos, cómo es la impedancia del transformador, cómo está en serie, en paralelo, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos que hacer en definitiva es reflejar las impedancias al primario o llegar al generador, ¿sí? Bueno, la impedancia de la carga, ¿sí? Reflejada en el primario de este trafo, olvidémonos que para atrás hay un montón de cosas, pensemos que solamente tenemos esto, ¿sí? Donde acá hay una tensión, ¿sí? Y acá yo lo puedo trabajar esto, como si fuera un transformador solito. Bueno, reflejemos esta carga al primario. La relación en transformación al cuadrado por la impedancia. Exactamente, lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? La impedancia vista desde el primario, impedancia de la carga vista desde el primario va a ser a al cuadrado, o sea, la relación de transformación al cuadrado por el valor de la carga. ¿Bien? Bueno, y la impedancia total, ¿a qué va a ser igual? Y me va a quedar, bueno, ahí está. ¿A qué voy a tener igual? La impedancia de la línea y ahora la impedancia de la carga vista en el primario. O sea, se me fue el transformador. ¿Estamos? ¿Está ahí? Sí, sería ahí como está escrito que dice el circuito equivalente, sería la impedancia equivalente del Exacto. vista en el primario. Exacto. Es la impedancia de carga equivalente. Y ahora Ahora, sería la suma porque de las dos impedancias, de la línea y de la equivalente. exacto. Ahora tengo dos impedancias en serie. Tengo la impedancia de la línea y la impedancia de carga equivalente. De vuelta ahí tenés un divisor de tensión de nuevo, entonces por eso es que es distinta la tensión de entrada en el segundo transformador. Y por eso la relación no es la misma. Exacto. Bien. Entonces, yo tengo una impedancia equivalente en el secundario de este transformador. ¿Sí? Que va a ser, están en serie, la suma de los dos, o sea, 400,18 la resistencia y 300,24 la reactancia. ¿Sí? Bien. O sea, la impedancia en el secundario es esta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reflejarla al primario. Claro, sería, bueno, la relación de transformación al cuadrado por la impedancia. Bien. Pero ahora la relación está al revés, digamos. Exacto, la relación es 1 sobre 10. Cuando lo hago al cuadrado, me queda 1 sobre 100. Claro. ¿Sí? O sea, 1 sobre 10 por 10. Cuando yo multiplico eso por las impedancias, o sea, fíjense que eliminé la parte del trafo, por lo tanto, o sea, el secundario, ¿cómo lo va a ver al primario a las impedancias? Y bueno, tendré que multiplicar cada una de ellas, o si hubiese puesto directamente ya su equivalente, es lo mismo, digamos, básicamente, ¿sí? O sea, multiplico cada una de ellas o hago el equivalente total. Fíjense que los 0,18, ¿por quién están multiplicados? Por A al cuadrado, que era 1 sobre 10, la relación de transformación, al cuadrado, que es
1 sobre 100. ¿Sí? Por eso se transforma en 0,0018, el 0,24 se transforma en 0,0024, los 400 más 311 se transforman en 4 más 3J. Fíjense que esta, ¿a quién es igual? A la de la carga. La original. ¿Sí? Si acá esto no estuviera, y llegamos a lo mismo, como decían hoy. ¿Sí? Pero está la impedancia de línea. Es muy chiquitita, pero está. Muy chiquitita, pero está. Bueno, entonces, analizamos este circuito. Este circuito, una pavadita de analizar. ¿Sí? Bueno, tenemos la impedancia equivalente. ¿Sí? Bien. Sumo en coordenadas polares. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo va a ser la corriente del generador? Y va a ser el voltaje dividido la impedancia total. Claro, ya debe analizar este circuitito. La corriente del generador va a ser la tensión aplicada sobre la impedancia total. Y me da 95,94 amperes. ¿Sí? ¿Cuánto era antes la impedancia? Andaba por ahí también, ¿eh? Y lo mismo debe ser. ¿Cuánto era antes? 90. Ahí está. 90,8. El ángulo es medio parecido, pero la baja como 5 amperes. Sube, perdón. Bien. Bueno, vamos. Estamos acá. Perfecto. Corriente en el generador. Bueno, entonces ahora, ¿cómo va a ser la corriente en la línea? Si sabemos la corriente en el primario, ¿cómo es la corriente en el secundario? Inversamente proporcional. Dividido la Sí, sobre relación la de transformación, transformación. ¿no? ¿Dividido o por? No, dividido el voltaje multiplicado. A ver. La tensión en el primario es igual a la relación de transformación por el voltaje en el secundario. Entonces la corriente en el primario, ¿qué va a ser igual? 1 sobre A. Entonces esto es secundario. Entonces la corriente en el secundario, ¿qué va a ser igual? La corriente del primario por Por. la relación de transformación. ¿Mm? Está bien, está bien. Había que despejar nomás. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Ahí está, ¿sí? Entonces, la corriente en el secundario, que es la corriente de la línea, es igual ¿a quién? A la corriente del primario por la relación de transformación. ¿Sí? Bien. Recuerden que este trafo, ¿cómo era? Ideal. Ideal, pero elevador de tensión. El elevador de tensión. Elevador. Entonces la corriente tiene que disminuir, o sea, eso lo sabemos de la práctica. Bueno, entonces la corriente va a disminuir 10 veces, que es la relación de transformación en este caso. La corriente de la línea. ¿Bien? Y ahora la corriente de la carga, ¿cómo va a ser? Y de 9,5 amperes, ¿o no? Sí, en definitiva va a ser la misma que tiene la corriente de la carga. No, pero ahí en la carga no, vamos a tener todavía, o sea, nos falta agregarle la corriente del... Ah, no, está bien, perdón. Corriente, ¿eh? O sea, la corriente que circula acá es esta, ¿no?
Claro, Correcto. porque Está bien, está bien, está bien. yo lo saqué Ahí ya por los tuviste en cuenta 90. la impedancia. ¿Y la corriente de la carga cuánto va a valer? 95 amperes, Está bien. porque vos la tenés que multiplicar por la relación de transformación. Exacto. O sea, lo que elevamos acá, después lo reducimos acá, o sea, la corriente acá. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? Y si no, hagan con el valor de la relación de transformación. O sea, pues en este caso, los dos transformadores, el elevador y el que reduce son las mismas. Los mismos relaciones, digamos, inversas. ¿Sí? ¿Lo puedo llevarlo a la práctica cotidiana? A ver si me salen las cuentas. Yo en un transformador, ponerle, no sé, un transformador de 630 kVA. Tengo una corriente de 900 amperes más o menos. En baja. Baja. Y la relación es de... ¿Qué tendría que usar? Por ejemplo, la de 400 volt. Claro, 13,2. De 13,2 400 volt. Sí. Esa sería 63,3. Más o menos, 63. Sí, sí. Entonces ahí con esa relación yo tendría el amperaje del fusible de media, por Sí, decirlo de exacto. alguna manera. Así se calcula, ¿sí? Y si O no, sea, le pongo 63. con la potencia, como vos quieres. Claro, si para el fusible de media, en realidad lo tendrías que dividir Por 4. Sí, dividido 630, O uno cada dividido 400, dividido 1,73, porque Sí. vos protegés por fase, digamos. Sí, en baja también, o sea, es un circuito, Claro. un sistema trifásico. Pero Bueno. a cuentas Hola. rápidas pueden hacer, no sé si lo saben, pero uno sobre 1 amper cada 25 kVA, puede ser, o cada 100, 4, por eso decía dividido 4. No, y podría ser 13.200 dividido 231 y te da lo mismo. ¿No? No, eso no, dividido 400 será. Eso es lo que decía Por él, eso pregunté yo. 63, esa relación que te daba ahí. 63 te da cuando es con solo 400. Rápida Ajá. es un amper cada 25, Claro. como dijiste vos hoy. Así, Sí. rápido. Eso es lo rápido. Pero bueno. Y de ahí pueden seguir con el trajo de 33, con el de 132, con el de 500 o 220, lo que Nosotros, tengan. o sea, después en la realidad nosotros tenemos la tablita mágica que le decimos nosotros, que tenemos la tablita con los fusibles acorde, porque después tenés si está protegido en la salida o no está protegido en la salida. Tiene varias cositas que toman en cuenta con respecto al fusible de media, pero bueno, sí, la cuenta rápida es lo que decís vos. Ujú. 1 amper cada 25 kV. Bueno. Sí, uno Claro, cada no, lo que yo decía era con la Media. potencia. Con la potencia del transformador. Yo lo saco En media, con en la media. potencia, ¿no? Claro, con la potencia es lo mismo, ¿sí? Claro, porque yo hago, por ejemplo, un trafo de 500, lo divido por el voltaje en baja 400 y después lo divido por 1,73 y me da el consumo por fase, el amperaje máximo por fase. En baja. En baja. Si lo quisiera sacar en media es 500.000 dividido 13.200 dividido 1,73 y me da por fase. También 500.000 dividido 13.200. A ver. Y lo hago. ¿Cómo es como Bruno? Para dictarla porque me perdí, en el aire me pierdo. Ahí va. La fórmula es B por I por raíz de 3. Claro, la fórmula Y de ahí despejás la corriente y la raíz de tenés 3. Yo, por ejemplo, te digo cómo hago. En un trafo de 500 kVA son 500.000 volt dividido 13.200
volt dividido 1,73 y me da la corriente que tengo en cada fase del primario. 20, ¿cuánto da? 22. Claro, bueno, 22 sí. amperes más o menos el coso. 21,8. Claro. Y cuando lo querés hacer en baja va a ser lo mismo. 500.000 dividido 400 dividido 1,73 Claro. y te da la corriente que tenés por fase máxima permitida, o sea, máxima. Es la que tenés que proteger, digamos. 122. ¿Cuánto te da? Y 722 más o menos. 122. Ujú. Sí. Esa es la forma más práctica y más exacta de Sí, en en baja por la potencia. lo pueden multiplicar por 1,5 para hacerlo rápido. Y en media es 1 cada 25 amperes, cada 25 kVA o 4 cada 100. Como quieran. Ese 4 cada Rápido. 100 está bueno, te da 20 de... Entonces vos uno de 500 lo multiplicás por 4, te da 20. 1000, lo dividís 100, te queda 20. Claro, ¿Sí? está bien. Esto es así, rápido, ¿no? Sí, para hacerlo rápido, para no... Exacto. Sí, porque Bueno. igual 22 amperes no hay fusible, así que... Sí, yo tengo. Te vendo. 22. De 22 a 22, sí. Lo usamos. Mirá, toma. En media, por supuesto. Sí. Tenemos medias raras. Toma. Bueno, Son completitos los de pico. Una cosa loca. 22, 25, 27, 13, bueno, 12 y medio. a ver, vamos a seguir con esto. Habíamos calculado la corriente en el generador, la reflejamos a través de la relación de transformación en la corriente de la línea, ¿sí? Y la corriente de la línea la reflejamos a través del otro transformador y nos da la corriente de carga, que sería la corriente en el secundario del segundo transformador. ¿Sí? Bueno, calculamos ahora la tensión de la carga. ¿Qué va a ser? La corriente que circula por ahí, por la impedancia de carga, y nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? 479,7 volt. ¿Sí? Casi los 480. Casi los 480. Bien. Por lo tanto, las pérdidas obviamente se tienen que reducir. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto valen las pérdidas? Y bueno, la corriente de la línea por la resistencia de la línea. O sea, I cuadrado por R para esa línea. Bueno, la corriente de la Casi línea... casi el 1% gastaste ahora con respecto al otro. 1400 contra 16. 1400 contra 16. Y es exactamente. ¿Por qué? Porque era la relación de transformación al cuadrado. Exacto. Y es 1 ¿Sí? sobre 10 y es 1 sobre 100. 100%. ¿Mm? Claro. En el otro era... ¿Dónde está? Epa. 1484. ¿Sí? En este caso tenemos 16,4. 16,7. ¿Sí? Sí. Bueno. Y esto es lo que veíamos en un principio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si yo bajo la corriente 10 veces, las pérdidas, ¿cuánto se reduce? Y al cuadrado. 100 veces. Y al cuadrado. Esto es lo que habíamos visto al principio de todo, de por qué se usaban los transformadores, básicamente, ¿sí? O sea, con reducir poquito la corriente, yo reduzco un montón las pérdidas, básicamente. ¿Mm?
Y así todo, las líneas de transmisión tienen una pérdida tremenda, ¿no? Porque los volúmenes son muy grandes. O sea, es tremendo el número con respecto a lo que mueve. Sí, la potencia que se transporta es mucho. Pero, o sea, en sí, en porcentual es chiquito, sigue siendo chiquito. Y las distancias. Claro, o sea, alargar la distancia es modificar esto. Claro. Bueno. Y ahí van con las distancias también, es cuando por ahí tienen que rotar el sentido de las fases también para que no se formen capacitivas y eso, ¿no? Se transponen la fase, ¿sí? Eso es para reducir también, para bajar la reactancia de la línea. El otro día, cuando fui a visitar a mi suegro a Córdoba, paso por una línea de, no sé de cuánto será, pero es grande, grande. Y están hechos los puentes para hacer ese traspaso en la línea, con unos pedazos de aisladores al medio que le ponen. Le iba a sacar foto y me olvidé, pasé de largo. Pero ahí ves en la línea esa cómo cruzan las fases, las cambian el orden, le cambian el orden, y bueno, ves cómo hacen esos terribles puentes que tremendo. Yendo para Mendoza, no me acuerdo si es ya en San Luis o en Mendoza, hay una línea, debe ser de 33, por los aisladores, que cada tanto tiene inductores. Si alguna vez van para el lado de... La vi. Está ya saliendo, antes de llegar al límite entre San Luis y Mendoza. Me llamó la atención eso. Una línea nueva es esa. Sí. La línea nueva que está sobre el lado de la derecha, que cuando vas por el lado de Mendoza, ¿no? Claro, exacto. Por la 188. Sí, lo vi, me llamó la atención, no sabía qué eran. Cada tanto Tremendo que chorra con la columna. tienen 3 inductores, uno en cada fase. Pero sí. ¿Y eso también se debe a lo mismo? Sí, es para bajar la capacidad de la línea, para la capacitancia de la línea. Claro. Aumentar la capacidad de la línea, sería. ¿Y eso también lo puedes corregir separando más los conductores? Sí. Sí, bueno, ahí habría que Sí, pero lo estudiar. gastás en columna. Porque separar los conductores termina con una columna. No lo sé. Sí, pasa que es otra opción, porque yo recuerdo un caso que me comentaban una vez que de un motor, ¿no? Que lo alimentaban con un cable multipolar y no le daban la orden de par y seguía en marcha. Y era por el mismo efecto capacitivo del cable que llevaban, con el que alimentaban el motor. Claro. Sí. Sí, hay conductores que hay que tener en cuenta la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, y en algunos que es despreciable. Eso depende del largo y de la disposición de los conductores, como estén. Y por eso en el preensamblado van como trenzados. En el preensamblado y en los subterráneos también. Lo mismo. Ahí baja la reactancia de la línea. Claro. Hay una línea acá yendo hacia González Moreno que pasando, a ver, sí, es para el lado cuando vas para el lado de Provincia de Buenos Aires, la ves como la van traspolando, es sistema trebolillo, ¿viste? Esa es la que es una arriba y dos abajo, Sí. y en un momento la rotan cada 10 kilómetros se rotan, pero la rotación no la hacen con puentes, así como decía Bruno, sino que rotan, hacen un giro, el que estaba abajo lo pasan arriba, el de arriba lo pasan abajo y el otro hacia el otro costado. Y la ves a la rotación de la línea, como una hélice, digamos, Sí. ¿cuánto hay? 200 metros entre cada columna. Queda una línea media, esas compactas. No, de 33. De 33. No, una línea de 33 común, convencional, entre bolillos, o sea, la que pones dos abajo y uno arriba.
Pero cuando llegan en un punto la enroscan, digamos, le dan un giro a las 3 fases. Cada tanto lo hace. Cada, ponele 5 kilómetros, hacen una cosa así. 10 kilómetros, hacen una cosa así. Claro, en vez de hacerlo en una columna, lo hacen entre dos En vez de hacer una columnas. columna, lo van haciendo, claro, Un vano, digamos. con cambios de giro en el aislador. A esta que yo digo, Eso está lo podés buena. hacer en una línea de esa de disposición, triangular. Si tenés una línea coplanar, no podés. Claro, no, coplanar no lo podría hacer. Se va a complicar un poquito cuando se cruce. La que yo decía está bueno porque le ponen unos aisladores como de, yo no sé, pero debe tener 1 metro y pico, que son para que la panza esa semejante que hacen esos cables, que no se mueva, que no tenga vibración con el viento y eso debe ser. Sí, es tremendo. Se ve una madeja de cable bastante importante. Yo la vi también, Bruno, esa que vos decís. Hacen un laburo, es un laburo más mecánico que otra cosa ahí, ¿eh? Porque para poderlas tener separaditas de vuelta, más. Bueno. Bueno, con esto creo que terminamos la parte de lo que es transformadores ideales y ya nos vamos a meter con transformadores reales, ¿sí? A considerar las impedancias que tengan los transformadores y un par de cositas más. O sea que ahí es cuando empezamos a utilizar la frase tuya de que nos tenemos que poner las botas, porque vamos a entrar en el barro. No, en el barro no. Ah, bueno. Yo ya ¿Vos decís que no estamos embarrados ya, Ariel? más o menos. Bueno, esto, a ver, les voy a mostrar, pero si ustedes agarran el librito este que está acá, si ustedes se lo ponen a leer, lo que yo le doy es un resumencito de algunas cuestiones que están acá, ¿sí? De este libro. Así que, si lo leen, ahí está la posta. Bueno, voy a tomar asistencia y ya los libero. Bueno, Gastón, Presente. Nicolás, Además, Iván recién me llamó que se le perdió la conexión de internet. Recién se acaba de desconectar. presente. Sergio, Presente. Andrés, Presente. Mauricio, Acá. Ramiro, Acá. Diego, Alexis, Presente. Franco, Presente. Martín, Presente. Gonzalo, Presente. Marianela, Presente. Bruno, Presente. Ariel, Perdón, presente. Diego, Perdón. Presente. M. Puso presente en el chat, Demi. Bueno, gracias. Cristian, Presente. Fernando, Presente. Mario, Presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Completo. Recuperé internet, Iván. ¿Cómo? Presente que ahí recuperé internet, Nicolás. Ah, bien, ya lo habíamos puesto presente. Bueno, gente, nos veremos el lunes. ¿Sí? Bueno, buen fin de. Buenísimo, buen fin de. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Hasta el lunes. Nos vemos hasta el lunes. Chao, chao.